santo en el nombre de Cristo de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que Dios es bueno y para siempre con tu misericordia. Hermanos, Señor les bendiga. Señor les bendiga. Dios les bendiga más. Vamos así, a los que terminaron de orar, vamos a ponernos de pie para dar el comienzo de la escuela bíblica, el estudio 22. Mi alma adora, espero que no se caiga la mesa porque siento. Gracias, Señor, mi alma te adora, Jesús, poderoso Dios de Israel. Aleluya. A los que terminaron de orar, vamos así a ponernos de pie, ¿verdad? Para dar comienzo al estudio bíblico número 22. La evangelización de los que confían en obras y bienes. Mateo 19, 16 al 30. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por lo que por gracia hemos recibido, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a los que vienen de camino, Señor. Guárdalos, cuídalos, déjalos ahí en la carretera, Padre, en esta hora. Que seas tú proveyendo, que ellos lleguen con bien aquí, Señor. En esta hora te lo pedimos orando y rogando, Padre. Que ellos lleguen con bien, Padre, a tu casa, Señor. Bendice a nuestros pastores y a los hermanos que están aquí en este lugar. Y danos sabiduría de lo alto para entender la lección de hoy. Te lo pedimos orando y rogando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como por aquí la hermana Carmen Cata, la que tiene el devocional. Vive Dios, aleluya, hermanos, que el Señor les bendiga. Vive Jesús, vamos así a buscar la lección de hoy. Estudio bíblico 22, gloria a Dios, que se titula La evangelización de los que confían en obras y bienes. Gloria a Dios, pensamiento central. Unos buscan la vida eterna en su religión, otros en sus riquezas, pero solo la obtienen los que creen en Jesús y obedecen su palabra. El texto audio, y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19, 26. Y leemos antifonalmente, dice así: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Te digo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, ¿qué es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Todos. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Gloria a Dios. Cantamos el corito: vendrá el enemigo como río, aleluya. Vendrá el enemigo como río, vendrá el enemigo como río, pero Jehová levanta la bandera, contra él levanta la bandera, pero Jehová levanta la bandera, contra
Señor les bendiga. Amén. Señor les bendiga más. Amén. Le pido mil excusas porque no me vieron la semana pasada, pero era porque me tocó la calle. Y la gloria es de Dios que... La gloria es de Dios que no pasó más allá, ¿verdad? Se pasó un mal rato la madrugada del domingo y pensamos lo peor y la gloria de Dios nos protegió a todos, amén. Así que le pido mil excusas que no estuve la semana pasada así. Era que estaba, pues, ya usted sabe, en el trabajo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a la lección de hoy que se encuentra. Solicito que abran las Biblias porque no toda la lección está en el expositor, ¿verdad? Mi alma adora a Dios. Dios bendiga a los hermanos, ¿verdad? Dios bendiga a los pastores, que no sé si están de vacaciones o todavía no sé nada de ellos, pero mantengámonos en nuestras oraciones, ¿verdad? Aleluya, glorificado sea tu nombre, Jehová. Entonces la lección de hoy se encuentra en Mateo capítulo 19, versículo del 16, aquí dice el 30, pero es al 26, amén. Dice que los objetivos son recordar que el conocimiento religioso y los bienes materiales no salvan a nadie, amén. Notar cuánto énfasis hizo Jesús en el amor y compasión de los necesitados, impulsar a los hermanos a evangelizar a los religiosos y a los ricos, ¿verdad? El pensamiento central, como dijo la hermana Cata, dice, unos buscan la vida eterna, pero su religión, otros en sus riquezas, pero solo lo obtienen los que creen en Jesús y obedecen su palabra, amén. Y dice el texto áureo, y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19, 26, ¿cuántos lo creen? Amén. Tenemos fe y la certeza, ¿verdad?, de que así es. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Y la enseñanza, aprenderemos hoy que la salvación no se obtiene por medio de buenas obras o creencias permiso. Amén. Amén. Por medios, vamos a aprender hoy que la salvación no se obtiene por medio de buenas obras o creencias religiosas, solo por medio de la fe en el sacrificio de Cristo al ser humano puede alcanzar, ¿verdad? Esto fue cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, ¿verdad? Y el joven rico. No porque sean ricos, ¿verdad? Pues ellos tienen, ¿verdad?, la puerta abierta para ser salvos, pero si no proceden, pues, ¿verdad? Amén. Dice así. La lección de hoy nos habla de un joven rico. Amén. Dios te bendiga, no me saludaste a mí. Dios te bendiga y ve. Ok, la lección de hoy habla de un joven rico que era muy religioso y de aparente tenía una vida oculta, ¿verdad? Él quería ya el secreto para obtener la vida eterna.
pero descubrió que el apego a la ley y que la propia justicia no le era suficiente para la preparación del alma. Pero al confrontar a Jesús, éste le dijo toda la verdad, la necesidad de despojarse del amor mezquino y confianza de sus posesiones. También mostró que el amor de Dios se muestra con amar al prójimo. El joven se retiró sin Cristo y sin esperanza, demostrando así su amor a lo material. Y que fue una lección que aprendieron los discípulos, pues es muy difícil que un rico sea salvo, aunque para Dios nada es imposible, como dice el versículo 26, ¿verdad? Puede quebrantar el corazón más empedernido, y liberar al peor de los cautivos de la ambición material. Nosotros debemos aferrarnos a esta promesa y llevar el mensaje de la salvación aún malos acaudalados que podamos alcanzar. Amén. Vamos a repartir las lecciones. ¿Quién me lee el 16? Aida, ¿me puedes leer el 16? No, déjame repartir, te digo ya mismo. El 16 y ves el 17. Trajiste. Andrés el 18. El versículo 18, digo si puede. Y Minguito 19 y Carmen Cata la 20 y 21. Ven, amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 19. Sí. Adiós, espérate. No, espérate. Tú diste el 16, 17, 18, Andrés. ¿El 19? No, el 19, exacto. El 19 te toca a ti, Minguito, pero dame oportunidad, Andrés. 18. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Amén, amén. Gloria a Dios. Vemos, ¿verdad?, como el joven rico se le acercó a Jesucristo, ¿verdad?, porque quería ser salvo, ¿verdad? Y dicen las definiciones: ninguno hay bueno sino uno, Dios. Esto era igual que decirle: es el que tú me llames bueno no te hace responsable de creer que yo soy Dios, porque solo Dios es bueno. Si quieres ser perfecto, el término teleos significa perfecto o mejor, completo. Amén.
Cuando Jesucristo dice maestro bueno, no es que él rechazara ese reconocimiento, ¿verdad? Porque él era hombre, pero no perdió su deidad, ¿verdad? Su divinidad. El joven simplemente quiso decir que Jesús era recto, un maestro de Dios, que aparentemente tenía vida eterna y podía saber alcanzarla. Porque sabía quién era Jesús, ¿verdad? Y dice en el inciso 1, dice que él era un hombre joven, dueño de muchas propiedades, que se había instruido por la ley de Moisés. Recordemos ¿verdad? Que los hebreos, los judíos, todos tenían que aprenderse lo que ellos le dicen el Torah. Ellos se tenían que aprender, ¿verdad? Toda la ley. Y el que, pues, cuando pasaba a la escuela intermedia, por decirlo así, si tú no dictabas desde el Génesis hasta Deuteronomio, pues te regresaban a tu casa o una nota de papá, si era, ¿verdad? Joven, un varón, pues tenía que seguir la profesión de su papá o la joven tenía que seguir, pues, ¿verdad? Lo que hacía la mamá en la casa, ¿verdad? Y él sabía pues de la ley de Moisés, él era encargado de una de las sinagogas de Perea, donde se encontraba Jesús ministrando allí. Cuando se le acerca, ¿verdad? El maestro, vemos en primer lugar, y estoy en el inciso 2, que este oficial religioso conocía a Jesús y sabía hacer su trayectoria ministerial por todas las provincias del país. Cuando le dice maestro bueno, daba a entender que estaba al tanto de las obras y milagros y prodigios, milagros y prodigios a favor de los necesitados, y que tenía plena confianza al estar frente a alguien bueno, que no engañaría a alguien con la respuesta que trataba de oír. ¿Tú levantaste la mano? Giselle, ok. El hombre vino a Jesús y estaba buscando lo que él llamaba la vida eterna. Él estaba buscando una felicidad, una satisfacción, la paz con Dios. Cuando le hace la pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?, pensó en términos de obras buenas, pero sus motivaciones del concepto de lo bueno no se daba en su fe y la gracia y el amor, sino la ley y los patrones tradicionales de la cultura judía. Y en el inciso 3 dice que su crasa ignorancia de las cosas espirituales se echa de ver en lo que sugiere una pregunta, que la vida eterna se obtiene a base de las obras, ¿verdad? Lo que ignoraba era que este noble judío ¿verdad? La vida eterna. Ignoraba este judío que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Se encuentra en Efesios 2, del 8 al 9, ¿verdad? Esa es la parte A de los méritos humanos, no pueden comprar la vida eterna. Sabemos que por obras, las obras son buenas, hermanos, no estoy diciendo que deje de hacer las obras, pero si usted no hay una obediencia, ¿verdad? ¿Verdad? Porque nosotros estamos bajo la gracia de Jesucristo. Si no hay una obediencia ¿verdad? A la voluntad del Padre, y no aceptamos a Cristo como exclusivo Salvador, y no hacemos lo que ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, no vamos a ganar ¿verdad? Esa corona de vida, no vamos a alcanzarla, ¿verdad? Y esto es un proceso, esto es un caminar. Por eso es que Jesucristo, pues, él se le acercó, pero él desconocía, ¿verdad? Porque por eso fue que se le acercó, porque él sabía de la fama de él, de los milagros y prodigios, pero no sabía, él entendía que por las obras él iba a alcanzar ¿verdad? La salvación. Y dice en la parte B, la ley de los mandamientos no son medios eficaces
Cuando Jesús le dice el por qué lo llama bueno, no hay ninguno bueno, sino Dios quiso enseñarle al joven que todos eran pecadores menos Dios, y no estaba negando él no estaba negando, ¿verdad? Como dije al principio, a su deidad. Más bien le estaba dando la oportunidad que le dijera, por eso te llamo bueno, para que él aceptara que él era Dios, ¿verdad? Pero eso no se dio. Como tampoco quiso rechazar la oportunidad del elogio. Y en la parte que dice lo que el Señor, al principio, ¿verdad? Lo que el Señor hizo aquí fue establecer en la mente del líder religioso que el haberlo llamado bueno estaba asociándolo con Dios el Padre, quien, según el concepto hebreo, es el único que puede merecer tal atributo. En otras palabras, decirle eso equivalía a hacerle ver que con esa frase estaba reconociendo su divinidad. Amén. Amén. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Amén. Ok. Ese atributo. Entonces, perdón. Es que lo que puse aquí lo tengo aquí también, disculpen. Equivalía a hacer ver que esta frase de reconocimiento. Acto seguido, Jesús le contesta que si quería entrar en la vida eterna, tenía que guardar los mandamientos, ¿verdad? Tenía que guardar los mandamientos, lo que quiso emplear la ley para producir una convicción de pecado en el corazón, porque estaba bajo el engaño de que podría heredar el reino. Recuerden, por eso fue que Jesucristo vino, porque ya la ley no era sostenible, es que no se podían salvar por la ley, ¿verdad? Amén. Y en el inciso 2 dice que lo primero que tenía que hacer era examinar lo interno de su ser y ver cuánto entendía acerca del tema de que había abordado, ¿verdad? De lo que había abordado. En línea con la vida eterna estaba la conducta de que Dios requería de su pueblo, un estilo de vida que honrara a Dios y bendijera a sus semejantes. Todo estaba implícito en los mandamientos de Dios. Romanos 7, 12, 14, 10, 5 dice: ¿y qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no lo dijera, no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y el 10:5 dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. Así que vemos, aleluya, gloria a Dios, que el problema, la obediencia de la ley también es una expresión de fe en un Dios que de verdad es bueno y la fuente de todo bien, incluso de la vida eterna, ¿verdad? Y vemos aquí que estos son 5 de los mandamientos que forman la segunda parte de los 10 mandamientos, los cuales tratan sobre las relaciones humanas. Los mandamientos que les cito eran todos de la segunda tabla, lo que tratan de no de nuestro deber para con Dios, sino nuestro deber para con los hombres. Son los mandamientos que gobiernan nuestras relaciones personales y nuestra actitud con nuestros semejantes. Amén. Que esos mandamientos se trata de cómo tú te vas a relacionar en tu vida diaria con tu prójimo, con tu mamá, con tu papá. Inclusive, honrar madre y padre significa es honrar a Dios. Cuando tú honras a madre y padre, estás honrando a Dios, porque ellos son los representantes por decirlo así, de Dios en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y dice que aquí vemos que no se jacta diciendo que todos los que he guardado desde mi juventud, vemos su autojustificación,
que no permitió ver sus propios pecados, ¿verdad? Y dice en el expositor que el problema de que se jactaba de un ser cumplidor de los mandamientos era que a pesar de que creía haberlos cumplido todos en su juventud, aún seguía sintiendo un gran vacío en su alma, el que lo obligó a seguir buscando, amén. O sea, no es solamente, ¿verdad? Él ¿verdad? Se jactó diciendo, pues todo eso lo cumplido, sino que él sentía que algo le faltaba más a él, amén. Le faltaba algo más. Y dice aquí que lo que, ¿verdad? Así vivieron todos que confían en la ley y las obras como medios para ganarse la vida eterna, ¿verdad? Y que tras repetirle los mandamientos de la segunda tabla a los morales, pues ya había dado a entender que conocía a los primeros. Jesús notó que no estaba satisfecho, ¿verdad? Y vemos que lo que faltaba a este buscador de la vida eterna era descubrir la fuente de la gracia divina, la cual puede verse a través de los ojos de la fe. Si bien la ley es buena y los mandamientos son santos, como lo señalamos anteriormente, la dificultad del humano es que nadie las puede cumplir a la perfección. Gálatas 3, 10, 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. Que lo que te quiere decir es, ¿verdad?, que nosotros, al venir Jesucristo, Él no vino a abrogar la ley, claro está, Él no vino a quitar los 10 mandamientos y a cambiar, ¿verdad?, sino que Él vino a cumplirla, ¿verdad? Él lo cumplió hasta la muerte de cruz. Pero como ya vivimos bajo la gracia, ahora tenemos, ¿verdad?, esa puerta abierta, esa confianza de acercarnos más a Dios, y que no va a haber justificación a la hora de cuando Cristo venga, ¿verdad?, por su iglesia. Pues no va a haber justificación, y los que, ¿verdad?, pues los que se van en el arrebatamiento, los que nos vamos, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? Amén, 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 amén. Bueno, como que sea amén, 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 lo queremos por fe, ¿verdad? Entonces, pues, bajo la ley no se podía cumplir todo. Es que ¿verdad? Él dice que es una maldición, pero era porque no se podía cumplir todo. Sin embargo, cuando viene Jesucristo, ¿sabes? Viene esa misericordia. Dios siempre tuvo misericordia, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo tuvo antes y ahora lo tiene, sino que bajo, ¿verdad?, esa gracia que vivimos ahora, porque por gracia es que somos salvos, y la gracia es la gracia, ese amor que es inmerecido, ¿verdad?, de parte de Dios, es que nosotros somos salvos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Hasta aquí, pensamiento, opinión, nadie, ¿verdad? Ok. Vamos para la parte C de la parte 1, que dice: la vida eterna viene de la obediencia a Jesús y el amor al prójimo. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Nuevamente Jesús no estaba aquí fijando los términos de la salvación, sino exponiendo los verdadero corazón del joven. Y su rechazo para obedecer revela dos cosas, ¿verdad? Que él no era inocente en lo que se refería a la ley, porque era culpable de amarse a sí mismo y a sus posesiones más que a su prójimo, y que carecía de la fe verdadera, la cual envuelve un deseo sincero en obedecer la voluntad de Cristo. Amén. Jesús no estaba enseñando que la salvación por filantropía, pero sí estaba demandando que este joven le otorgara en primer lugar a Cristo. El Señor no significa con ello que este hombre habría podido ser salvo. Por si falla ese. Ok, gracias. Total, si mi voz, ¿verdad? Amén, gracias. Había podido ser vendiendo sus posesiones y dando precio a obras de caridad. Solo hay un camino para ser salvo: la fe en el Señor.
Para ser salvo el hombre ha de reconocer que ha pecado y no ha alcanzado a cumplir las santas demandas de Dios. La mala disposición del rico para compartir sus posesiones mostraba que no amaba a su prójimo como a sí mismo, y que debía haber dicho: Señor, si esto es lo necesario, entonces soy un pecador, no me puedo salvar por mis propios esfuerzos, por ello te pido que me salves por tu gracia. ¿Verdad? Eso es lo que daba a entender, en vez de ponerse triste y haberse ido, o haberse pasado pasmado, ¿verdad? Pues debía, como, ¿sabe? Lo que Jesucristo esperaba era esa respuesta, pero no se dio, ¿verdad? Si hubiese respondido a la instrucción del Salvador, le habría sido presentado el camino a la salvación. Podemos ver su bancarrota espiritual. Ahí vemos cómo, ¿verdad?, la bancarrota espiritual, porque él amaba sus posesiones, lo que había cosechado durante toda su vida. Y hermano, no es que usted, ¿verdad?, ¿cómo yo lo explico? No es que usted usted puede tener sus posesiones, usted puede trabajar, pero si usted le pone más amor a lo material que a Dios, pues le va a pasar como el joven rico, va a tener una bancarrota espiritual. No había disposiciones genuinas de romper con sus tradiciones y abandonar sus pretensiones. La primera señal es salir de todo lo que constituye un estorbo. Tenemos que pedirle al Señor, que todo lo que nos impida, ¿verdad?, acercarnos a Él, se ha quitado en nosotros, ¿verdad? Y dice el inciso 1, que el Señor quita las telarañas de mi vida, ¿verdad? Dice aquí que una anciana, ¿verdad?, está dando un ejemplo de una anciana que oraba noche tras noche en el altar diciendo: Señor, quita las telarañas de mi vida. El pastor oró con ella una vez y apoyó su petición: Señor, quita las telarañas de la vida de tu hija. Pero una semana más tarde se acercó el pastor y nuevamente escuchó la misma petición. Entonces la tomó de la mano y le dijo: querida hermana, Dios quitó aquellas telarañas, pero aparentemente otras han ocupado su lugar. De manera que ahora tendrá que decirle: Señor, quita las telarañas y mata la araña, para que nunca más tenga que hacerte esta misma petición. Que si estamos dispuestos a triunfar, lo que te quiere decir, ¿verdad?, que si estamos dispuestos a triunfar y lograr esa victoria con Cristo Jesús, ¿verdad?, tenemos que quitar de nuestra vida espiritual, liberarnos de la araña, de la araña, las maniobras de aquel que es mentiroso desde un principio. Se llama el diablo. Señor lo reprenda, amén. Entonces dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Dice aquí: la segunda orden del consejo divino, dalo al pobre, fue lo más que desalentó el principal. Es cierto, él estaba dispuesto a hacer bueno y a hacer buenas obras para heredar la vida eterna. Pero vender sus propiedades para regalar el dinero a los pobres era algo que jamás había considerado y estaba dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad?, más adelante del inciso 2 de la página de los que tienen maestro, el 181, dice que para arrancar de su corazón los tesoros terrenales que tenía hasta de sobra y ayudar con aquellos a aliviar los sufrimientos de los más necesitados era algo que correspondía a otra dimensión, el amor, ¿verdad? Y dice en 1 Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. 1 Juan 2:15. Y que este hombre vemos como también era prisionero de sus posesiones, de tal manera que no fuera una incisión quirúrgica
que separarles de, ¿verdad? Que Dios los sacara, abriera su corazón y Dios le arrancara, porque como dice, ¿verdad? El versículo 26, para Dios nada es imposible, amén. Entonces, ¿verdad? Si una persona considera que sus posesiones como algo que le ha dado exclusivamente para su propia comunidad y conveniencia, son una cadena que le hace falta romper. Si viera sus posesiones como un medio para ayudar a otros, serían su corona. Amén. Entonces, en el inciso 3 dice, tendrás tesoros en los cielos, porque se preocupó más que le robaran que darlo a los pobres de corazón, ¿verdad? Y dice Mateo 6, 19 al 21, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y el 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Amén. Dice aquí, gracias Señor, que en el inciso 3 dice que en primer lugar le contestó el príncipe, no quiero que me roben lo que con tanto esfuerzo me dejó mi padre. Esto es un ejemplo que él puso. Aquí el autor del expositor. Cuando, ¿verdad? Uno no puede ser codicioso. Mi hermano, de verdad que eso es corrosivo para el alma. Es como la envidia, el rencor, el odio, como que va todo de la mano, ¿verdad? Y es corrosivo. Y, ¿verdad? Si tú ves una persona que necesita, ¿verdad? Si quieres pues, cooperar, ayudar, dar una ofrenda especial, pues amén, ¿verdad? Y dice en el inciso 4, ven, sígueme. Esta última orden divina quizás no le pareciera al joven rico tan difícil como la segunda y la tercera. Sin embargo, sin dar los primeros pasos, nadie puede dar este último. Nadie puede ser seguidor de Jesús e ir en busca de la vida eterna sin renunciar a las cosas que estorban en el desarrollo espiritual. Marque eso bien el copyright. Con amarillo verde dice, esta última orden, inciso 4, dice, esta última orden divina quizás no le parecieran al joven rico tan difícil como la segunda y la tercera. Sin embargo, sin dar los primeros pasos, nadie puede dar este último. Nadie puede ser seguidor de Jesús y ir en busca de la vida eterna sin renunciar a cosas que estorban el desarrollo espiritual. Hebreo 12, 1, 2 dice, por tanto nosotros también teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos que romper esas telarañas. Todo lo que nos impida en acercarnos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que pedirlo en oración, en Instituto BOA, Biblia, oración y ayuno. Amén. Amén. Hasta aquí, nadie, ¿verdad? Nadie tiene duda, comentario, pensamiento. Ok. Vamos para la segunda parte, ¿verdad? Que se titula Salvación de los acaudalados es posible para Dios. 22 y 23, Giseli, ¿me la puedes leer? 22, Mariliana, 23, 24
la que está al lado de María. Paola, yo te dije 23, 24, 25 y 26. Amén. Amén. Oyendo, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. ¿Tú leíste cuál? 25 y 26. Ok, amén. Ya ven. Ok. Se fue triste. Miren las definiciones, se fue triste. En la versión de Marcos 10:22 leemos que el joven afligido por esta palabra se fue triste. Esto indica que tomó en serio la respuesta de Jesús, sin embargo no estuvo dispuesto a satisfacerlo. Bueno, Jesús no le iba a engañar porque es el Hijo de Dios y no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Tenía que decirle las cosas como son, ¿verdad? Amén. Y que un camello por el ojo de una aguja, hipérbole suena descabellada para muchos, dice aquí el expositor. Por lo tanto, algunos comentaristas han inventado que el ojo de la aguja era una puerta pequeña que quedaba abierta cuando se cerraba la enorme puerta de Jerusalén, por donde solo se podía pasar a pie. Otros dicen que no se trataba de un camello, sino de un cable hecho de pelo de camello. Pero tales explicaciones forzadas no son necesarias. La lección de esta figura usada por Jesús está precisamente en la imposibilidad que sugiere. Pero para Dios todo es posible. Amén, ¿verdad? Y dice en la parte A, las riquezas materiales pueden ser un estorbo espiritual. No es que, ¿verdad? Aclaro esto. Si mis padres son dueños de una empresa, ¿verdad? Porque mi bisabuelo la fundó y ha sido heredada, ¿verdad? Por herencia, no es que yo, ¿verdad? No pueda, los ricos, no es que los ricos no puedan ser salvos, porque la gente adinerada, yo he sabido de gente adinerada que han aportado a la obra. No han ido a las misiones, pero han dado el dinero. Amén. Y hay gente que se ha convertido a Cristo, ¿verdad? Y han invertido sus riquezas en, ¿verdad? Un minuto. Gloria a Dios. Como Colgate. El de la compañía Colgate, se dice que él empezó, cuando aceptó a Cristo, empezó con los diezmos y daba más de los diezmos, y a pesar que él no, ¿verdad?, no iba a esos viajes misioneros, pero aportaba a esos viajes misioneros, por tanto Dios lo bendijo, igual que el de la compañía Bimbo. Y dice, esta es la respuesta a la pregunta del joven. Era un llamado de fe, a la fe. Y es probable que el joven jamás hubiera oído o contemplado tal idea, porque su amor propio y apego a sus posesiones era un obstáculo tan grande que terminó rechazando el señorío de Jesús en su vida. Y que muchos ricos son así, que no aceptan ni en el último minuto el suspiro de vida. Minguito, ¿qué tú crees de eso? De un rico que no acepta a Cristo, que rechazan ese, ¿verdad?, esa salvación, ese llamado de fe.
Pues el problema es que por la lección que se ha leído, sabemos que la riqueza era un estorbo para la salvación. Amén. Ya que tenía puesto el amor que necesitaba ponerlo en Dios, lo tenía puesto en el dinero. Amén. Y el amor al dinero es raíz De todos los males, eso es así, amén. Gracias, amiguito, ¿verdad? Y terminó rechazando el señorío de Jesús en su vida. De esta forma se alejó permaneciendo en la incredulidad. El caso del joven rico arroja la luz clara y trágica sobre el peligro de la riqueza. Ahí estaba un hombre que había hecho la gran repulsa porque tenía muchas posesiones. Jesús ahora pasa a decirle hincapié a este peligro. Es difícil, les dijo, para un rico entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos, en ese mismo capítulo, ¿qué le dijo, verdad? En el versículo 14, que siempre la capitana de los cultos de niños lo repite cuando canta a los niños, que dice: pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Para tú entrar al reino de los cielos tienes que ser como un niño humilde, tienes que santificarte. Amén. Y voy a dar este testimonio rápido, yo lo he dicho otras veces, pero me gusta pues compartirlo. Mi mamá, antes de morir, cuando ella aceptó a Cristo, que Dios le dijo, ¿verdad? A través del evangelista que le predicó, yo no estaba, pero según mi tía, ¿verdad? Le dijo que no la iba a sanar, que se le iba a llevar mi mamá procede al arrepentimiento. Y ese año, que ella, ese último año, mi mamá se santificó, mami se limpió, o sea, Dios la limpió. Mami pudo perdonar, pedir perdón. Mami se reconcilió, mami hablaba de Cristo, hablaba de la palabra, que yo me quedaba, entonces yo era la que estaba apartada, ella me predicaba, entonces a mí era al revés. Y mi mamá se purificó tanto que ella se fue, mira, en la caja, yo recuerdo que mi mamá parecía que estaba durmiendo, no parecía que estaba, ¿verdad? Y así debe ser la persona para alcanzar el reino de los cielos, tiene que ser como un niño. Porque ¿qué pasa con los niños cuando pelean? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre después? Cuando ellos pelean, al rato, ¿cómo están? Que están jugando, se reconcilian, se abrazan, no guardan rencor. El otro día salió en las noticias que aquel ganó, se partió una pierna porque quería ganar la carrera del pavo y el otro le regaló el pavo. Eso salió en Telemundo no hace mucho. ¿Sabe? Que así debemos ser nosotros, no, porque no hay tiempo para guardar. Dime bien. ¿Saben qué? Cuando hay personas que uno le habla de la palabra de Dios, y a veces ellos le dicen a uno, mira, no estoy bien, no le hago mal a nadie, no, para eso no tengo que ir a una iglesia para yo creer en Dios y esas cosas. Ahora le pregunto, con hacer el bien, como usted decía hace ratito, que aquella persona de la Colgate hacía su buena obra, pero ¿puede ser salvo si no se arrepiente? No. Bueno, el de Colgate aceptó a Cristo. Le estaba pisando yo una iglesia. Y el de la compañía Bimbo también. O sea, ellos ya estaban pisando una iglesia. Ellos aceptaron a Cristo, me imagino que bajaron, porque yo me quedé en que aceptaron a Cristo. No sé si ellos siguieron o bajaron aguas bautismales. Pero de que Dios los honró, sí los honró, porque ellos daban más del 10% de las ganancias. A lo que me refiero es, ellos no estaban comprando la salvación. Ellos lo que estaban era, ya que no voy yo, pero te doy el dinero para que vayas tú. ¿Me sigue? No es lo mismo que un
rico venga aquí a comprar la salvación. Porque la salvación no se compra. Permiso. Ajá. Romanos 10:9 bien claro establece que solamente somos salvos el que confiese por la boca que Jesús es el Señor y que creyera en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. El joven rico, aunque había seguido unos mandamientos desde su niñez, había sido enseñado como todos los demás judíos a seguir unos mandamientos, pero esa convicción de creer, de confesar ese amor que viene a la vida a través de ese Cristo, él no lo había podido experimentar. Por eso era que su corazón estaba en la riqueza, y cuando Jesús le dijo que tenía que darlo a los pobres, él no se pudo desprender de eso, porque no había, él se acerca donde Jesús y le dice, ¿cómo yo voy a heredar la vida eterna? Pero él era el encargado de la sinagoga, él sabía los mandamientos desde su juventud, pero fíjate que aún siguiendo todo eso, él reconocía que tenía un vacío y que eso no le estaba llenando. Cuando Jesús le dice que le dé lo que tiene a los pobres, no se puede desprender porque no había experimentado ese amor, esa experiencia que hace, que es lo que produce Cristo en nuestros corazones. Y por eso es que al no poderse desprender, su corazón está sobre la riqueza. No es que el rico, no es un hombre rico. Puede ser que ese hombre, un hombre haya sido rico toda su vida y haya sido egoísta, ambicioso, pero cuando una vez tiene esa experiencia de confesar a Jesús, creer en su corazón que puede ser salvo, inmediatamente Cristo va a morar en él. Ahora, depende de él si esa experiencia se queda ahí, o voy a seguir creciendo a través de la santidad, la regeneración que produce el Espíritu Santo. Porque tú puedes aceptar a Cristo, pero si no hay esa búsqueda, ese sometimiento a que ese Espíritu Santo haga esa obra, vas a volver a lo mismo. Porque aquí hay de particular, y Dios, ¿verdad? Jesús fue claro, haz esto y vas a tener la vida eterna. Pero ya Jesús conocía lo que había en el corazón, y aunque él decía que quería la vida eterna, sabía que él no era sincero. Y pasa cuando muchas veces las personas escuchan la palabra, tienen la experiencia, o tienen equipo de situación, vienen a los caminos de Dios, pero no hay un convencimiento, porque la palabra es clara. Por la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Exacto. Se cree. Si tú no crees en ese acto que tú estás haciendo, vas a caer hacer lo mismo. Exacto, va a estar en el mismo círculo y en ese vacío, porque no hay, como ella dice, un sometimiento, no hay una convicción. Y si no tienes una convicción, pues no puedes continuar, porque, ¿verdad? O terminas mal, o te salvas, o te condenas. Amén. ¿Me iba a decir otra cosa? Perdóname, Job era rico, obtenía. Exacto, Abraham era rico. Abraham. O sea que esto es cuestión de verdad, y no tan solo el dinero, porque a lo mejor, perdónenme, no tenemos grandes cantidades de dinero, pero nuestro amor, nuestro corazón está puesto en la casa, en el carro, en mis estudios, y como quiera estar, está poniendo esas cosas, otras cosas en el primer lugar, y viene teniendo el mismo efecto que produce la riqueza en una persona que está acaudalada, en una persona que... Ok, Maestra, usted que sabe mucho de la Biblia, le hago esta
pregunta. ¿Sabe que como dice el mandamiento, cree en mí y será salvo? Yo creo que la mayoría de la humanidad, pongamos el 90%, Vengo ahora. está atado en que yo creo en él y ya con eso, imagino que creerán que están a salvo, en que creen en él y siguen su vida normal, bailando, bebiendo. Usted me dice acerca de esa palabra. Una cosa es que tú creas, perdón. Una cosa es creer, porque, ¿verdad? Todo el mundo cree. Están los agnósticos, los ateos y los que no creen, y están los que creen, porque hay gente que cree. Pero si tú no vienes a los pies de Cristo, una cosa es creer y otra es la experiencia, experimentar la salvación, como dijo el salmista, devuélveme el gozo, dame sentir el gozo de la salvación. Es el gozo, tienes que sentir que estás en paz, que puedes dormir, que puedes caminar tranquilo, porque si Cristo viene, se supone esta noche o mañana o cuando Dios diga, porque no sabemos la hora y el día, ¿verdad? Y no sabemos, pues cuando tú sientes ese gozo de salvación, porque yo puedo creer, pero si yo no tengo una experiencia con Cristo, un caminar, un testimonio, no doy frutos dignos de arrepentimiento, pues se creyó en creer, pero la salvación, ¿dónde sabe? No sé si me estoy explicando bien, ¿verdad? Perdón, hay una consecuencia si no lo confieso. Claro, porque te puedes quedar. Te voy a déjame terminar aquí un momento. El versículo, voy a leer textual, dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea que ese es el detalle. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que es bien importante eso, esa confesión que nosotros hacemos públicamente ¿verdad? de aceptar a Jesús como nuestro Salvador y que fue Él el que murió por nuestros pecados. Amén. Amén. Andrés, tú ibas a decir algo. Lo dijo todo. Secundas a Giselle, porque él levantó la mano ahorita y... ¿Cómo? Tiene que aceptar al Señor y dejar las cosas viejas. Ser una nueva criatura como lo trata. Sí, porque como hay muchos que están, yo creo en el Señor, no necesito irme a congregar. Lo que digan si está fuera de la palabra no vale. Claro, porque muchos serán salvos entonces, porque si no van y se congregan. Mira lo que dice primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca, o aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8, aunque suene duro, pero lo dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Por eso es que cuando aceptan a Cristo y pasas por el proceso del bautismo, eres nueva criatura. Aunque eres nueva criatura ante el bautismo, es un nuevo nacimiento. Como esa es la conversación. El bautismo viene siendo un testimonio a Exacto. la voz al mundo De que yo soy de ya Cristo. moriste al pecado y ahora es una nueva criatura. Exacto. Por eso ese proceso de inmersión.
Esa es como la conversación que tuvo Jesucristo con Nicodemo, que tenía que volver a nacer de nuevo. Amén. Ok. ¿Alguien más? Gracias por, ¿verdad? Te aclararon las dudas, te sientes. Ok. ¿Verdad? Es difícil, les dijo, para un rico entrar al reino de los cielos. Dice el expositor, en la parte A que dice las riquezas materiales pueden ser un estorbo espiritual. Se apagó la luz de sus ojos y acalló de nuevo la inquietud que había estado palpitando en su corazón. No porque no estuviera interesado ni porque Jesús le haya cerrado las puertas del reino. Su desencanto le nació en el mismo sitio donde le había surgido el interés de tener la vida eterna. Y había pasado la prueba de los mandamientos teologales, por lo menos, daba la apariencia de amar a Dios, pues había venido a Cristo con deseos de creer y tributarle honor como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y vemos aquí que cuando él dice todo ha guardado su juventud, pero cuando le choca esa verdad, cuando Jesucristo le dice eso, ¿verdad? Es como que no quiere ser un golpe abajo, porque eso no es un golpe abajo, sino que le dijo, porque ya, como dijo la hermana maestra Giselle Fernández, ¿verdad? Ya Jesucristo conocía su corazón. Mire, hermano, usted podrá engañar a quien sea, pero a Dios nadie lo engaña y no puede ser burlado. Amén. Y ya Jesucristo sabía, él pensaba, pienso yo, ¿verdad? No lo dice el expositor y lo que yo escribí aquí, pero él pensaba a lo mejor que de sus riquezas pues tenía que compartirlas con Jesucristo, entiendo yo. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero bueno, pero es que la palabra a mí me establece que el que le ofrece un vaso de agua a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hace. Amén. O sea, solo tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos para ahorrar, agradar a Cristo. O sea, eso no es para nosotros. no, Eso amén. es para Cristo, para la obra del Señor. O sea que aquí lo que pasa, como dijimos ya, o sea, en su corazón, esa riqueza era, en este caso, era el estorbo para él ser obediente. Amén. Para La ser posesión y obediente todo. y seguir a Cristo. Mariana tiene una pregunta. Ajá. No, que cae también con la clase pasada que dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Que es lo Amén, mismo. amén. El amado parece que más, parece no, el dinero pues no era digno, o sea, pues no, aunque seguía los mandamientos. Amén. A lo que yo me refería era que él pensaba que él podía comprar la salvación, pero no la podía comprar. No la podía comprar. No es que no la compartiera, es que no la podía. Él pensó, ¿verdad? Yo pienso, mi opinión, que tener sus posesiones, pues tenía que pagar por eso, ¿verdad? Como si yo comprara una oferta ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que su problema insoluble estuvo cuando llegó las pruebas del amor y la obediencia. Vender lo que poseía, darlo a los pobres y venir en pos en Jesús eran cosas que él, como rico y grande en su lugar, no tuvo dispuesto a realizar. Amén. Y dice en Marcos 10:22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿verdad? Y seguimos aquí, ¿verdad? Dice que las riquezas tienden a transformarse en ídolos, ¿verdad? Y las posesiones. Es difícil poseerlas sin confiar en ellas. Nuestro Señor declaró que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Está empleando la figura de lenguaje conocida como había leído hipérbole, una declaración dada, intensificada para producir un efecto vivido inolvidable. Pero estaba hablando metafóricamente, porque ¿verdad? Quiso comparar el ojo de aguja, que era como una puerta de una ciudad, ¿verdad? Y para que un camello pudiera pasar tenía que arrodillarse, pero solo con gran dificultad podía pasar, ¿verdad?
Eso quiere decir que un rico, para poder entrar, lo entiendo, ¿verdad? De esa manera, que para poder entrar, ¿verdad? Ese camello por el ojo de esa aguja tiene que arrodillarse. O sea que para entrar a la salvación, tienes que, ¿verdad? Ajá, dime. Y también tenemos que ver que si él era rico, él tuvo que quizás haber trabajado por todo eso. Hoy en día, para una persona ser rica, a menos que sea que jugó en la loto o se pegó de alguna forma, tiene que haber trabajado por eso. Amén. El problema de esto es que cuando nosotros le servimos al Señor, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. Dejarlo todo. Entonces, posiblemente él veía la necesidad que tenían muchas personas que pasaban ese tiempo que no tenían nada. Y él ya posiblemente estaba acostumbrado. Esto no lo dice tampoco la palabra. Es lo que posiblemente, ¿verdad?, creo yo. Y él al ver esa necesidad y el Señor decirle, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, él pensaba, yo padecer, yo que he vivido tanto tiempo sin necesidad ni nada de eso. No es que si tú eres rico no aceptes al Señor y no te salves. Exacto. La hermana Job era rico. Exacto, y Abraham. Abraham era rico, había muchas personas, pero ellos estaban dispuestos a entregarlo todo. Exacto. A cierta altura que el Señor a uno le pidió su hijo y él estuvo dispuesto a entregarlo. Tú puedes tener todo, como decíamos ahorita, lo que no puedes es poner nada por encima del Señor. Exacto. Y ser rico hoy en día es mucha responsabilidad. A lo mejor no pudiéramos ni congregarnos. Mira que si la empresa necesita esto y la mente de uno se va a ir más para allá, todo lo que yo necesito, todo lo que tengo que hacer, y no en el Señor. Exacto, y que si eres rico y dejas de pisar una iglesia y congregarte y buscar de Dios, no vas a depender de Dios, vas a depender de la riqueza. ¿Amén? Y dice que la riqueza tiene 3 efectos principales en la actitud de una persona. La primera es que produce una falsa independencia, porque si uno tiene una buena provisión de bienes en el mundo, como decía Andrés, puede que se crea capaz de resolver cualquier situación que se le pueda presentar y no depender de Dios. Y la segunda, ¿verdad? La riqueza encadena al hombre en este mundo, cuando pones tu corazón en las riquezas. Y la riqueza tiende a ser a la otra persona egoísta. Amén. Las famosas personas que caminan con los codos. Amén. Y dice que conste, ¿verdad? Estoy en la página 183, después de que dice Mateo 19:23, dice que conste que esto no sucedió porque Jesús no le haya puesto atención o porque le haya trazado una senda demasiado estrecha, ¿verdad? Sino que Jesús mirándole le amó. Es decir, que todo lo que la palabra de Dios nos requiere surge del amor divino, no por falta de afecto o por negligencia de parte del Señor. En Juan 3:17, ¿qué dice en Juan 3:17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para qué. Amén, gloria a Dios. Lo que Dios pide, y lo marcan en su expositor, lo que Dios pide de nosotros no es nada imposible. Pero para que se realice, tenemos que dejar que la mano poderosa del que nos llama entre en acción. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y dice en la parte B, hay conflictos serios entre los tesoros terrenales y celestiales. Hermano, los tesoros no pueden jamás, nada en el mundo puede, no puede ir por encima de Dios. Todo lo primado es de Dios, el despertar, el acostarse, en comer, dar gracias a Dios, ¿verdad? Por los alimentos. Dice, Jesús estaba subrayando la imposibilidad de que cualquier persona pueda salvarse por méritos propios. Nadie puede ser salvo por méritos propios, ¿verdad?
puesto que la riqueza era tenida como una demostración clara de la aprobación divina. Quienes la poseían podía dar más limosna, por lo que eran comúnmente aceptados porque los ricos eran seguros candidatos al cielo. Jesús destruyó no solo esta noción, sino también la idea de que era posible ganar suficiente mérito para asegurar la entrada al cielo. Lo que decía ahorita, que el rico pensaba que podía comprar la salvación. Y no es así, hermano. La salvación no se compra, la salvación es gratis. El sacrificio de Jesucristo fue tan grande, hermano, que se hizo llaga. Se hizo llaga. Y ahí quedó todo, nuestras dolencias, enfermedades, todo. Y es una salvación. Él pagó todo por todo, Él pagó por nosotros. Amén. Y dice, la dificultad de evangelizar a los ricos es tan seria que Jesús lo ilustró en una expresión hiperbólica, ¿verdad? Que pasar un camello por el ojo de una aguja es una cosa totalmente imposible. Tan aumentada está aquí la dificultad que muchos han tratado de hacer menos difícil la ilustración. Algunos dicen que la aguja, o como dije, una puertecita que quedaba abierta cuando se cerraban las grandes puertas de Jerusalén. Otros opinan que el camello era, ¿verdad?, lo que había dicho ahorita. Lo que Jesús dio a entender con esta figura fue que en realidad es imposible que una persona se despoje de su egoísmo, su ambición y sus tradiciones para rendirse a Cristo, a menos que se realice en ella el milagro de la conversión. Esto es una obra divina a la cual el ser humano solo tiene que responder y obedecer. Por eso, no debemos iniciar el trabajo de ganar almas sin invocar la ayuda omnipresente de nuestro Dios. Recordemos lo que Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5, ¿verdad? Y vamos para la parte C que dice, sin embargo, para todo Dios es posible. Los discípulos ante estas declaraciones se asombraban en gran manera. Como judíos vivían bajo la ley de Moisés, por la que Dios prometía prosperidad a los que le obedecían, y consideraban con razón las riquezas como indicación de la bendición de Dios. Si los que gozaban así de la bendición de Dios no podían ser salvos, ¿quién pues podría ser salvo? Esta era la pregunta correcta, demostrando que había entendido el mensaje de Jesús. En Jeremías 13:23 dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como la lana, como blanca lana, ¿verdad? Dice que la tristeza del joven rico se reflejó también, estoy en el expositor en la parte C, ¿verdad? Reflejó también en los discípulos. Esta declaración de Jesús los había dejado estupefactos. No era una cuestión de puertecita, ni de cable, ni se trataba de una cosa difícil. Era lógica la pregunta que surgió en su mente. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Verdad? El asombro de algunos de los alumnos de Jesús debe haber empezado a disiparse cuando escucharon las palabras que contrarrestaban la insoluble dificultad que le había presentado. El secreto de la victoria está en todo lo que puede hacer, ¿verdad? Y que la salvación solo es posible a través de la divina gracia, como dije antes, ¿verdad? Pero para los hombres esto es imposible, para Dios no es imposible. Hablando humanamente, es imposible que nadie sea salvo. Solo puede Dios salvar una alma. Pero es difícil que un rico rendir a su voluntad a Cristo para que un pobre, como se hace evidente por el hecho de que pocos ricos se conviertan, ¿verdad? Y dice en el expositor, dice: para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible, ¿verdad? Y los medios que Dios usa para convertir hasta el corazón pecador más duro son: la primera, su palabra.
que es como fuego, ¿verdad? Como fuego y martillo, ¿verdad? Y dice en Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Amén. La segunda, el Espíritu Santo que redarguye los corazones, ¿verdad? Dice Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Convencerá, la sangre del Cordero, sabiendo que fuiste rescatado de nuestra manera de vivir, esa es la 3, con la sangre del Cordero de Dios. Nosotros somos limpios por la sangre del Cordero de Dios. Primera de Pedro 1:18 y añadí el 19, que dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Verdad? Primero, es su palabra, te convence, se te da la palabra, que es como martillo y fuego, ¿verdad? Te hace crear conciencia de tu salvación. Y el Espíritu Santo se presenta ahí y te va redarguyendo ese corazón. Te hace como que, así como exprimirte, ¿verdad? Y que, ¿verdad? Y que la sangre del Cordero de Dios es la que limpia, ¿verdad? De nuestra manera vana de vivir, de donde Dios nos sacó. Amén. Y la cual te dice que el ministerio de todos creyentes. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Y dice aquí que debemos alabar a Dios, al Señor. Estoy en el último párrafo del expositor. Alabar al Señor porque su palabra se está haciendo en realidad en cuanto a la conquista de los acaudalados. Ya es común encontrarnos en iglesias con profesionales, empresarios, gobernantes, oficiales públicos, militares de alto rango y de personas de mucho poder adquisitivo. Ya es un hecho que los camellos están pasando por el ojo de la aguja y están entrando al reino de los cielos. ¿Y sabe usted a quién está usando el Señor para ganar a los grandes religiosos y los acaudalados? A los creyentes más sencillos, pero están saturados por la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo. Amén. Santificados por la sangre de Jesucristo y capacitados y dirigidos por su iglesia a llevar las buenas a los hogares y a donde quiera que haya corazones como el del joven rico en nuestra historia. Amén, gloria a Dios. ¿Qué aprendimos de aquí? De la historia del rico. Nelly, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendimos de este texto? Sí. Ya que no puede, sí. Bueno, pues George, no podemos amar las cosas del mundo. Una vez estamos en los caminos del Señor, esas cosas